Dios te bendiga, te doy la bienvenida a Tesoros de Sabiduría, dando a conocer los misterios de Dios y de Cristo, esperando que este canal sea de bendición para tu vida y para lo tuyo, y que cada día podamos crecer espiritualmente en el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a estar dando continuidad al tema del infierno, pero hoy quiero hablar de que Cristo fue al infierno. ¿Y a qué fue Cristo al infierno? Vamos a ver por la Biblia a qué fue Cristo al infierno. Tenemos la cita bíblica en Efesios 4, 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Esto de la cautividad lo voy a explicar aquí, que llevó cautivo la cautividad. Aquí nos habla la palabra de Dios. Recordemos que cuando la persona morían antes de Cristo, todo lo que morían descendían, uno al seno de Abraham y otros al infierno. Por eso en el Antiguo Testamento se conocen solamente dos casos de personas que ascendieron al cielo, que fueron Enoc y Elías. Después todos los muertos descendían, y por eso vemos que la persona hablaban de descender a lo profundo del Seol, porque todo el mundo descendía. Ahora, cuando Cristo muere, dice que llevó cautivo la cautividad, hablando de este lugar que era conocido como el seno de Abraham, que el Señor lo trasladó al cielo. Una de las cosas que el Señor fue a hacer fue a trasladar, a llevar este lugar al cielo, al paraíso de Dios. Otro punto de lo que nos dice la Biblia que Cristo fue a hacer fue a predicar el evangelio a los muertos. Hay religiones que niegan esto de los muertos, y la Biblia es clara y contundente con esto, que dice que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, lo que en otro tiempo desobedecieron cuando se construyó el arca, hablando del tiempo de Noé. Otra de las cosas que él fue a hacer fue a tomar la llave de la muerte, o sea, a tomar control de la muerte. El imperio de la muerte estaba en manos de Satanás, y el Señor tomó el dominio con la muerte y la resurrección. Cuando nos vamos a Mateo 27:51 nos dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Aquí nos habla de que muchos cuerpos de santos se levantaron. Dice, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aquí nos dice que muchos de los santos que durmieron. Otra cosa que quiero aclarar es de que después que Cristo murió y resucitó, se habla solamente de los muertos en Cristo. Todos los que murieron antes de Cristo y fueron salvos, ya fueron resucitados. La Biblia habla después de Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué todos los que murieron después de Cristo? Porque ya la resurrección de los que murieron antes de Cristo, ya esta resurrección ya se realizó. Y aquí en este versículo nos habla claramente de que cuando Cristo resucitó, estos muertos, estos santos que habían dormido, resucitaron. Y la Biblia es clara y nos dice que antes sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Hasta que Cristo no derramó su sangre por los pecados de la humanidad, no podía nadie entrar al cielo. Ahora, después que Cristo pagó el precio, todos podemos entrar al paraíso. Ya el lugar que era conocido como el seno de Abraham ya no está en el centro de la tierra, sino que está en el paraíso. En Isaías nos dice, Isaías 5:13, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allí descenderá la gloria de ellos, y su multitud y su fausto,
y todo aquel que en él se regocija. Ahí claramente nos dice que sin medida ensanchó el Seol su boca, o sea, se hizo más grande. Lo que la Biblia nos dice aquí es que cuando Cristo, ese lugar fue llevado al cielo, donde estaba el seno de Abraham, fue convertido también en parte del infierno. Y por eso ahí en la palabra nos dice que sin medida extendió su interior el Seol, o sea, se agrandó, se ensanchó, se hizo más grande, porque este lugar donde estaba el seno de Abraham, donde iban los santos que morían, fue quitado de ese lugar y fue trasladado al cielo. Y ahí cuando leímos en Efesios, donde dice, por lo cual dice que subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad, es hablando de esa acción que hizo Cristo, donde trasladó este lugar al cielo. Y nos sigue diciendo en Efesios 8:9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahí nos dice que el mismo que subió también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. O sea que el Señor fue al centro de la tierra donde está el infierno, que muchas personas quieren negar la existencia del infierno, y la Biblia en tantos puntos nos habla de la triste realidad del infierno. En primera de Pedro 4:6 nos dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Oiga como nos dice claramente ahí, que también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Oiga la claridad de la palabra, que los muertos, para que sean juzgados según la carne, y la Biblia dice claramente según lo que hayan hecho, sea bueno, sea malo, y dice para que vivan en espíritu según Dios. Hablando de ese ser del alma del hombre que no muere, y el alma que peca lamentablemente sufre la condenación eterna del infierno, y ahí nos habla claro que también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Hablando de ese momento de cuando Cristo estuvo en la tumba, el cuerpo estaba en el sepulcro, pero el alma descendió de Cristo a la parte más baja de la tierra y le predicó el evangelio a los muertos. Y le predicó, y dice que él fue a proclamar su victoria, no fue para salvación. Ya lamentablemente el que está en el infierno no tiene oportunidad de arrepentimiento ni de salvación. El Señor fue a proclamar su victoria y a demostrarle que realmente por la fe el hombre pudo ser salvo, y ellos no quisieron creer en Cristo ni en el evangelio. Y en Primera de Pedro también 3:18 nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, lo que en otros tiempos desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas del agua. Otro versículo que nos habla de que Cristo fue y predicó el evangelio a los espíritus encarcelados. Dice que él padeció una sola vez, el justo por los injustos, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hablando de que él murió en la carne, pero el espíritu, el alma de Cristo no murió. Y dice que en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Tenemos ya dos citas bíblicas contundentes de que nos hablan de que Cristo, cuando murió, descendió a la parte más baja de la tierra y fue a predicar su victoria sobre la muerte, a tomar la llave del Hades del infierno y a quitársela a Satanás, quien tenía el imperio de la muerte, y Cristo descendió a esta parte.
Y la Biblia nos habla claramente de que el infierno es real. Cristo vino a librarnos de la condenación del infierno. Y muchas personas solamente por no creer van a este lugar y lamentablemente son condenados eternamente y luego pasarán al lago de fuego. El infierno es como la cárcel preventiva hasta que sean juzgados. Y Cristo descendió a esa parte y dice que tomó este lugar que era conocido como el seno de Abraham y lo llevó al cielo, y también predicó a los espíritus que estaban en aquel lugar. Y estas son citas bíblicas contundentes de que nos hablan de la triste realidad del infierno, que muchas personas consideran que es una fábula, que es un cuento, que es un chiste, pero el Señor quiere librarnos de esa condenación. La parábola que el Señor habló, que muchos le llaman parábola, aunque la Biblia nos dice que fue parábola de el rico y Lázaro, debemos entender que Cristo no vino a hacer cuentos, chistes, sino que nos ilustraba realidades espirituales a través de las parábolas para que nosotros podamos entender el lenguaje de Dios. Y Él dijo que nos hablaba de cosas terrenales, que si Él hablaba de las cosas celestiales no le íbamos a entender ni a comprender. Por el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. En nuestro próximo programa vamos a estar dando continuidad a este hermoso y profundo tema del infierno, donde nos habla de ese gran trono blanco del juicio de los pecadores, que el Señor quiere librarnos de un día estar delante de ese gran trono blanco. Que la paz de Dios sea contigo hoy, mañana y siempre. Estuvo contigo tu hermano y amigo Noé Salas en Tesoros de Sabiduría, dando a conocer los misterios de Dios y de Cristo. Hasta una próxima, Dios mediante.